al dársela al hombre y a la mujer, o sea, a los seres humanos. ¿Por qué no se las dio? Se los dio a los cachalotes. ¿Por qué Dios no se los dio al... Bueno, creo que los animales más numerosos que existen en el planeta son las hormigas, dicen los científicos, que uno junta todas las hormigas y les pone en una báscula y se llevan a todos al resto de los animales del planeta. Pero pues eso no quiere decir que sean los dominantes. Los dominantes son los humanos. Y eso significa ponerlos a nuestro servicio, toda la riqueza de la tierra, volver la riqueza para los hombres. Eso es profanarlo. Dios no es lo sagrado, es lo profano. Lo sagrado es aquello con lo que no podemos. Decía John Cage, tú que haces música. John Cage decía, y como artista, decía, si mi obra es bien recibida, tengo que avanzar hasta el punto en el que la rechacen. A mí no esperen de mí música para sus oídos. Es para volverlos locos. Es para burlarme de ustedes. Y yo me burlo de mí, de mi obra. Tú sabes, John Cage tiene la obra más larga de la historia de la música. ¿Cuánto dura esa obra? Está preguntando. Yo pregunto, Está ¿cuánto dura? preguntando. No tengo idea, no. 639 años. Años. O sea, ¿quién toca eso? Claro, es muy vivo. John Cage dijo, a la mitad va a haber un intermedio, no se van a cansar las músicas. O sea, hay un intermedio. Hay un año en el que no se toca esa pieza. Se llama As Slow as Possible. Tan lento como sea posible. Y la tocan en un templo, en una iglesia que creo que fue una iglesia en Europa, que fue donde, o sea, tiene su razón de ser. Allí que se juntan los músicos y tocan, pero durante 639 años, empezó en el 2001. O sea, ahorita tenemos 19 años de oír esa pieza, 19 de 639. Va a haber un receso. Es muy importante el lugar donde se hace la obra, que es un templo, es una iglesita, es una capilla medieval. Creo que es el primer lugar donde se dio un concierto en Europa. El primer lugar donde se dio un concierto en la Edad Media. Y ahí dijo, bueno, y luego 639 no es cualquier cosa. Creo que son 639 años hacia atrás que se produjo ahí la primera obra. O sea, todo tiene sentido, todo está calculado de alguna manera, no es al azar. ¿Sí? Que sean 628, 614. No, 639. ¿Por qué? Porque son los años de que se dio el primer concierto en Europa. ¿Y por qué? Todo tiene una razón. Todo. John Cage yo tengo un sobrino, aparte de Brenda, un sobrino músico, que cuando le dijimos, no, pues es que yo pienso que John Cage es muy importante, dijo, ay, no, pero ese es filósofo, ese no es músico. Un músico, diciendo que John Cage no era músico, era filósofo. Me creí así, ¿cómo? Bueno, de John Cage hay obras increíbles como 4 minutos 33 segundos. Hay cosas así que dices, fue el que se le ocurrió poner cosas en el piano para que pegaran ahí los martilletes. O sea, es la pura creatividad. O sea, la música es una... Es un perro. Es una gata. Una gata. No sé, creí que era tu aura blanca. Ojalá fuera. Bueno. Bien. Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Leonardo había pedido la palabra? Bien. Sí.
Percibo que al final, sobre todo, y bueno, hubo una advertencia, hay una especie de tragedia moderna del arte, Sí. un escenario trágico respecto a lo sagrado mismo del arte, dado que el arte pues es terrenal y puede agotarse incluso en su desprecio, en su inutilidad, tal como se afirmó. Pero también la paradoja de Schelling, que sublimiza al arte en su estética idealista, pero que lo traslada hacia la posibilidad de rozar el fascismo o de doblarse hacia lo fascista en términos de los entrecruces entre el arte y lo político, pero también al final es desalentador el planteamiento sobre la imposibilidad de que no tenga lugar una poetización de la ciencia tal como lo propone Goethe. Y en esto yo planteo mi pregunta. ¿Hay una salida del arte respecto a esto? Este laberinto de tragedias. O esto estaría siendo esta condición trágica del arte, el motor del arte en este momento, en este tiempo histórico moderno. Es decir, ¿es esto trágico lo que está bordeando de manera determinante al arte? Hijo, esa pregunta nos puede llevar lejísimos. Lo sagrado, tal como se maneja aquí, es trágico, porque no es Dios, porque no hay reconciliación, porque no impone un orden a partir del cual todo podría sintetizarse. O sea, lo sagrado es terrible, es terrible. O sea, es azar, dispersión, caos. En ese sentido, lo sagrado del arte es trágico. No tanto de que estemos en una tragedia, porque se puede pensar la tragedia en términos muy, pues, coloquiales, ¿no? Como que una tragedia en Irapuato, en no sé qué. Una tragedia con el COVID-19. No, lo trágico, realmente el que lo piensa hasta sus últimas consecuencias es Nietzsche. Desde el nacimiento de la tragedia hasta el final, él está pensando no en la tragedia griega como un arte especial, específico, sino como el fondo del ser. Cuando a él está escribiendo algo que nunca entregó para que fuera un libro, pero él dice, a ver, me preguntan qué es lo último que hay en el ser, qué es el ser, qué hay en el fondo. ¿Un Dios creador, así misericordioso? No, hay voluntad de poder. Y con voluntad de poder, él hace, digo, la comprensión que tiene Nietzsche de la voluntad de poder, pues no, también es un poco para escandalizar, ¿no? A las buenas conciencias en el sentido de que, la voluntad de poder es Hitler y voluntad de poder ahí es el director de la escuela secundaria número 1 que está aquí y que quería ser primero, quería pasar así de puesto en puesto, ser diputado, gobernador y presidente. Y, o sea, uno piensa muy fácil en la voluntad de poder, es que es como querer el poder, ¿no? Querer tener poder. No, no es eso. Lo que Nietzsche está tratando de identificar con esa categoría de voluntad de poder es algo infinitamente más complicado y al mismo tiempo más sencillo. Voluntad de poder tiene muchas atribuciones y parte de muchas premisas. Básicamente, no tiene nada que ver con Cristo. No tiene nada que ver con la religión dominante en Occidente. O sea, no solo Nietzsche. Esto viene de muchísimo atrás. Ya en el mundo moderno tenemos, por ejemplo, a Baruch Spinoza, que él dice, ¿qué es lo que hay en el fondo del ser? Conatus. Conatus. O sea,
Las cosas quieren ser lo que son, perseveran en su ser lo que son. Es algo que choca totalmente con el cristianismo, que choca con San Agustín, que choca con San Pablo. Es otro modo de pensarlo. Lo decía al principio, podemos avanzar en el mismo camino de Hegel, podemos avanzar en el mismo camino de Schelling, podemos avanzar en el camino opuesto a ellos dos. Eso es lo que yo creo que hay que hacer. Hay que leer, leer, releer, releer y entender y tratar de entender a Spinoza y a Nietzsche. Porque es bien fácil confundirse y decir, no, es que esto es, no. O sea, decimos voluntad de poder y entendemos lo contrario. Decimos tragedia y entendemos lo contrario. Decimos nihilismo y creemos que Nietzsche es nihilista. Entonces no entendemos nada de lo que dicen ellos, nada. Ni los filósofos entienden lo que dicen realmente. O sea, es un trabajo de muchas vidas, lo que nos esperan ahí. Hay que entender bien esto, ¿no? Eso es lo importante es saber qué significado tienen las palabras. Pues una palabra que utilizamos así con una gran soltura y que tiene raíces así. ¿Qué es esto? Hasta allá abajo llega. O sea, hay que limpiarla y sacarla. Digo, para usar las mismas metáforas de las plantas, ¿no? O sea, una palabra tiene raíces, tiene tierra adherida, tiene flores, es una planta. O sea, no es lo que vemos nada más. O sea, está lleno de lombrices. Está una palabra. Tú usaste la palabra tragedia. Bueno, tragedia es una palabra gigantesca que la usamos así, muy con mucha facilidad, ¿no? Así la usamos. Que es trágica la situación actual y pues sí, tiene sentido, ¿no? Seguirla usando así. Pero también si nos queremos detener, por ejemplo, tu pregunta es muy importante. ¿El arte es trágico o no? ¿O quiere reconciliar todo? Es como estos idealistas querían. ¿Qué es? Pues tenemos que entender primero qué es trágico y qué es dramático. ¿Cuál es la diferencia entre drama y tragedia? ¿Cuál es la diferencia entre poder y dominio? Cuando decimos voluntad de poder, creemos que es avasallar al otro, dominarlo. Es todo lo contrario. La voluntad de poder es generosidad. Pero no generosidad como un valor cristiano. Uno tiene tanta capacidad, tanta creatividad. Así, ahí como nos ven. En realidad, uno está tan lleno de vida que lo más importante es que esta vida, esta creatividad, esta fuerza pueda acompañarse con otros. El poder crece si yo doy poder a otro, no disminuye. Lo que disminuye es el dominio y hemos confundido el poder con el dominio, con la voluntad de poder, con la voluntad o la necesidad de dominio. Fíjense cómo dominar viene de domine, de domus, el domo de la iglesia, el pantocrator. Hay una fuente del poder que es Dios. Sométete a ella, que se haga la voluntad de Dios, no la tuya. Ese tipo de cosas, pues hay que distinguirlas, sin caer en la blasfemia, porque pues nuestro respeto lo tienen, pero sí hay que distinguirlo. Es lo que hacen muchos filósofos, ¿no? A partir de Spinoza es posible distinguir poder de dominio y lo usamos como si fuera lo mismo. Decimos sagrado como si fuera lo mismo que divino. No, dicen cosas diferentes. Ahora, el arte es trágico, sí, pero piensa bien que es trágico. Trágico no es que sea un caos nada más.
O sea, trágico es ponerse en manos de la obra, sabiendo que la obra te puede destruir a ti, no físicamente, digo, no vas a hacer una cosa ahí, incluso los artistas actuales que se hacen incrustaciones y se hacen daño, ¿no? El cuerpo dice mucho, pero no, trágico significa que tú como artista haces lo que la obra quiere de ti, no lo que tú quieres de la obra. Porque lo que uno quiere es muy limitado. Fíjate, yo buena lead, yo podría estar de acuerdo con Schelling y con Hegel, siempre y cuando no me digan que la meta es la reconciliación. Porque eso sí es fascista. O sea, reconciliamos lo que puede reconciliarse y lo que no lo excluimos, ¿no? Eso fue lo que hizo Hitler. O sea, los judíos son inasimilables por la raza aria. ¿Y qué hacemos con ellos? Pues primero aíslalos en sus guetos y bueno, vamos a ver ¿no? ¿Qué hacemos con ellos? Y ya que está perdiendo la guerra, pues extermínalos. Así como si fueran cucarachas, ¿no? Esa es lógica hegeliana de la reconciliación. Hay un fascismo mexicano latente en Vasconcelos. Todos los que dicen, es que el ser del mexicano es son fascistas, proto-fascistas, porque están diciendo, esto es lo nuestro. Es así como cerrar la puerta y decir, cristianismo sí, comunismo no. Ese encerramiento es fascismo. Y eso lo hay en todos lados, no nada más Hitler. O sea, lo hay en mi abuela, no, en mi abuela no. Pero sí hay, o sea, en todas las casas hay una exclusión. Esta pandemia tiene que ver con que no me toque. ¿Eh? Yo. ¿Qué dices? Ahí se te oye la voz, Brenda. Bueno, esta discusión sobre la inmunidad, sobre tener inmunidad ante el ataque de un virus, por ejemplo, es toda una discusión. Y hay autores que dicen, ahí está el problema, ahí está el problema. Y Nietzsche no solo no es fascista ni nazi, es lo que nos permitiría evitar el nazismo. Nietzsche, que lo fue a visitar Hitler, ahí está el pobre, ahí nos daba una, ya estaba, digo, se había muerto, creo. Fue a su casa, lo recibió. La hermana de Nietzsche sí era fascista, era nazi, y su esposo era nazi. Y se fue a Paraguay a fundar una colonia de nazis. Pero Nietzsche no. Nietzsche no. Entonces, hay una discusión actual. La única manera de evitar el nazismo es leyendo y entendiendo a Nietzsche. No porque fuera nazi. Al contrario, es lo que nos permite entender lo que está pasando. ¿Qué pasó? Que ahí me dice algo esta Brenda. Creo que la sacaron ahí. Se salió. Sí se salió. Sí. Está escribiendo. Yo creo que ahorita la vuelve a entrar. 9:20, ya se nos pasamos 20 minutos. Sí. No sé, yo creo que ella va a entrar otra vez y ella es la que tiene que despedir, ¿no? El programa. Bueno, pues esta es una... Si no tienen inconveniente... ¿Tú hablas? Ahí, sí, creo que seguía yo por ahí. Bueno, Sergio, pues un gusto enorme escucharte. Yo, un comentario y una pregunta de la que no espero una respuesta por la dificultad y la amplitud, me la imagino. Pero me llama mucho la atención estos hilos
que se vienen jalando desde la distinción entre una mitología politeísta y una teología monoteísta. Esto como unos primeros hilos. En segundo lugar, en el ámbito amplio, vamos a llamarlo así, del cristianismo, la filiación de esta teología monoteísta también, pero distinguiendo el católico del protestante, en los términos que referías de Kant y de Hegel, principalmente. Ahí habría otros hilos que están, e incluso este protestantismo con el judaísmo de los alemanes del siglo XX, tales como Adorno y Benjamin. O sea, ahí hay otros hilos que se vienen jalando, vienen, hay que irlos viendo, hay que darles el seguimiento. Y por último, y aquí es donde viene la pregunta, y espero no suene, no me escuche tan infantil, no lo sé, pero hiciste énfasis en la cuestión idealista, del planteamiento inicial idealista de lo eterno, inserto en lo fugaz, en lo momentáneo, en lo efímero, como problema central. ¿Cómo entender este mismo problema, que es un planteamiento idealista, y partiendo del idealismo alemán? Entenderlo, esta es la pregunta, desde el materialismo, que evidentemente Adorno y Benjamin, además de tener una ascendencia judía, pues también son una versión, en cierto sentido, materialista. Y no obstante, Benjamin nos habla de Laura, ¿no? Esa sería la pregunta, que es un planteamiento netamente inicial, idealista, pero el materialismo, que también es una cosa muy grosera, muy gruesa, muy amplia, y lo dejo así nada más como pregunta y como inquietud, junto con las otras variaciones y los otros hilos. Y el último también comentario, yo me quedaría más o menos con esta impresión, ¿no? De que aunque se esté hablando y tus planteamientos salgan de Peter Burger y sobre los idealismos, que pues es una cosa, no sé, no sé si también se haga otro infantilismo, pero es tan actual, tan actual, que ni los concursos, ni los museos, ni los premios nacionales o estatales de poesía están asegurando nada, absolutamente, no necesariamente, sobre la cuestión del arte, en estos términos de acceso a lo sagrado. Puede que sí, quién sabe, pero de entrada no. No es que, porque ya lo dijeron, ellos no, sino que tan abierto y tan actual, que la experiencia estético-sagrada, pues está incluso en alguien que ni siquiera sepa a sí mismo es artista, en un gesto, en algún momento del día, con cualquier cosa que tenga en su entorno. Es posible. Y no necesitan ni parafernalia, ni foros, ni nada. Me quedo con esa doble idea en términos de actualidad, de qué es acto, pues, también. Y la pregunta de lo idealismo y el materialismo, pues queda algo ahí para seguirle yo también jalándole los hilos con lo que había dicho anteriormente. No, pues es para, te digo que son varias vidas las que están aquí involucradas, ¿no? Porque, digo, no acaba uno de leer esto. Me recordó mucho, porque yo fui marxista
en la ENA, en antropología, yo entré en 73, o sea, el año de Pinochet. Y la Escuela Nacional de Antropología e Historia estaba llena de argentinos y chilenos y bolivianos y realmente fue un momento muy importante, los 70, ¿no? O sea, me tocó el 68 en la prepa y el 73 en pleno auge, ¿no? Del marxismo en México. A mí me tocó estudiar marxismo con un altuseriano, no con Althusser, porque ya estaba. No, yo todavía seguía dando clases en París, pero el maestro que tuve yo de marxismo era altuseriano. Y él decía, Louis Althusser es lo que quiere para leer a Marx es extirparle a Hegel, porque lo que es una contradicción en los términos es hablar de un materialismo dialéctico. La dialéctica es una idea a la que sometes lo real. En ese sentido, lo que hacía Althusser era tratar de extirparle a Marx todo lo que tenía, los hilos que tenía de Hegel, inyectarle ¿a quién? A Spinoza. La única manera que había de entender, de hacer del marxismo algo verdaderamente materialista, era sacando a Hegel, porque era cristiano, y metiendo a Spinoza, que no era cristiano, que no tenía bronca, que reconocía en Cristo, que reconocía en la religión muchos valores. Pero él decía, esto es filosofía. Baruch construye la ética sin la hipótesis creacionista. Digo, tampoco es judío, de origen judío, Spinoza, pero no es judío. O sea, él no piensa en un Dios creador. Hay una serie es otra cosa lo que lo que trataríamos de decir de Spinoza, pero básicamente él no es religioso, es filósofo y es materialista. Es el verdadero materialista, el verdadero materialismo es el de Spinoza, no el de Marx, porque Marx es un materialismo dialéctico. Es como se burlaba de eso Heidegger, decía un fierro de madera, ¿no? También hay, sí, o sea, es absurdo, es pegar dos cosas que no se llevan. O eres materialista o eres dialéctico. No hay una dialéctica de la materia. Una cosa que se le ocurrió a Engels, que nunca fue muy usado, que digamos, pero nada más fue a él. Es decir, sí tienes toda la razón, ¿no? De lo que importa para entender bien a Marx es quitarle la dialéctica, quitarle de encima a Hegel. Ahora, quitas a Hegel y queda un Marx muy enclenque. Eso es lo que yo he visto. Queda muy enclenque. O sea, llega al grado de que dices, pues para mí, ¿qué es lo que filosóficamente, qué es importante de Marx? El fetichismo de la mercancía, pues eso lo lees con los libros de antropología que hay. O sea, todas las sociedades son fetichistas. Son fetichistas. En el capitalismo es la mercancía donde está el fetiche. ¿Y qué más dijo? La alienación, Hegel. La enajenación, Hegel. La lucha de clases, bueno, el socialismo francés. O sea, ¿cuál es la originalidad de Marx? No hay originalidad. Le quitas a Hegel y queda un colgajo ahí, que pues no tiene sentido. Claro, Althusser pensaba que era muy importante, ¿no? Que había que rehabilitarlo a Marx inyectándole a Spinoza. Y todos sus compañeros de Althusser han seguido en eso. Pierre Machiavel, Etienne Balibar,
El que hizo una cosa muy rara fue Alain Badiou, pero era de los que trabajaba con Althusser. Bueno, creo que estuvo hasta Bourdieu, y los otros, los de educación, Jean-Claude Passeron, son así, del grupo de Althusser, que entendió esto, ¿no? El que más entendió y el que más trabaja, los que más ¿cómo se llama? Rancière, Jacques Rancière. Son así como los filósofos de la generación más chiquita, o sea, son discípulos de Althusser que han seguido, ¿no? Así sus pasos. Los que más lo han seguido son Etienne Balibar y Pierre Bachelet, que han escrito contra Hegel, por Spinoza. Es que no se trata así de que, en la filosofía todos se llevan bien, no es cierto. Se odian, no se pueden ver. Lo que dice Hegel de Spinoza es muy sintomático, como le gustaba decir a Althusser, que era muy amigo de Lacan, también era amigo, nada más. Porque Lacan hegeliano como el solo. Pero esa es la idea, ¿no? Que lo que le parecía, se me fue la onda, de que iba a decir mira, se me fue el aura, quién sabe qué pasó ahorita. Algo iba a decir y se me fue. Del materialismo de Spinoza, que estaban trabajando, o de críticas a Hegel, extirpar a Hegel de Marx y meter a Spinoza. Sí, pero iba a decir una anécdota de Althusser, pero se me fue tengo un bloqueo lacaniano allá. Dije Lacan y se me olvidó. algo pasó. O sea, sí había una gran necesidad de liberar a Marx, pues que es de volver al materialismo, ¿no? Solo con un enfoque materialista que no tiene nada que ver con el materialismo como lo usamos en la vida común, ¿no? Ahí son materialistas. Ese materialismo es lo único que nos puede sacar de esta, es decir, una visión no religiosa. Lo sagrado, pero no la religión. Porque la religión, mira, está bien, pero es que la religión lo que pretende es salvarte, tu alma. No quiere entender nada. Lo que le importa es salvarse, nada más. Y si eso es lo que importa, por ejemplo, hay un libro muy bueno de Horkheimer, amigo de Adorno, que se llama Anhelo de Justicia. Y lo que dice es eso. Eso lo dice Marx también. Lo que quiere la religión es establecer un mundo justo. Entonces, ¿tú qué tienes que decir ante eso? No, que sea injusto. No, pues claro, pues sí, qué bueno que fuera justo, ¿no? Pero no es justo. No es. Entonces, lo que dicen los críticos que tienen un origen religioso, hasta Marx, hay que contrastarlo con lo que dice un filósofo como Wittgenstein. Wittgenstein, en las investigaciones filosóficas, dice, la filosofía deja el mundo tal como es. Con lo cual no es así como, vive el capitalismo, y bueno que los gringos son así. No. Significa todo el trabajo filosófico, que es un trabajal, el resultado es dejar el mundo tal como es, no justificarlo, es dejarlo tal como es, lo cual choca brutalmente con una posición crítica que dice, es que el mundo es injusto y hay que cambiarlo. La onceava tesis de Marx sobre Feuerbach es esa, ¿no? Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversas maneras el mundo, de lo que se trata es de transformarlo. Wittgenstein se quedaría así.
¿Quién se creen para transformar el mundo? No pueden. No o sea, pues cambiar algunas leyes y no sé, ahora es más barato el transporte, no sé, hay cosas así, pero cambiar el mundo, por favor, ¿no? Además, esa no es la tarea de la filosofía. Es dejar el mundo como es, tal como es, que es muy difícil, es muy difícil. Y eso que es reaccionario, es facho, que por lo menos no hay bolcheviques, no se engendran bolcheviques, el tipo Lukács, que es el que, con el que se inspira mucho Burger. O sea, llega a decir eso de Schelling, ¿no? ¿Cuál es el origen del irracionalismo en la filosofía? Schelling. ¿Por qué? Porque el Dios de Schelling, el absoluto, no está sometido, la conciencia no somete al inconsciente. Eso es irracional. Entonces, es como para abofetear a Lukács, de veras. Es como decir, oye, estás borracho. O sea, ¿cómo puedes decir eso? Que la conciencia debe someter al inconsciente, que no someter al inconsciente es irracional. Y desde ahí, y tú lees el libro de Lucas, El asalto de la razón, o la destrucción de la razón, y vas viendo a los más interesantes de todos los filósofos que hay, son irracionalistas. Qué curioso, ¿no? Qué casualidad. Está, por supuesto, Nietzsche, está Schopenhauer, está Freud, está Simmel, está Schleiermacher, están todos los que uno dice, es que estos son los que hay que leer. No, Lukács, iluminado ahí por la razón, dice, no, hay que hacerle como Hegel, hay que subordinar el inconsciente, subordinarlo, o sea, dominarlo. En lugar, el poder consiste en que el inconsciente fluye, irriga a la conciencia. Eso es lo que hace el artista. Deja pasar el ello. Claro, o sea, está un yo, está consciente. El artista no es que sañé esto. No, o sea, por supuesto que hay un paso. Tiene su función, ¿no? La conciencia. El yo, la razón, o sea, tienen su función, pero no dominan al inconsciente. Esta idea de dominar al inconsciente es precisamente profanar con Dios la tierra, que es lo que le contestaba, lo que quería que viera, ¿no? ¿Quién fue la que preguntó de la ciencia, no? Pues sí, está gigantesco el pasaje por ahí, ¿no? Y sí, pues sí, la religión y el arte están así. Claro, la religión tiene por meta salvarte. El arte no. El arte no salva. No salva. Por eso se fastidió Nietzsche con Wagner. Dijo, yo esperaba a un artista y encontré un cristiano. Yo esperaba a alguien que de verdad inteligente. Encontré un alemán. No cabía la decepción que le provocó Wagner, que creía que el arte salvaba, así en el peor de los sentidos, te salvaba así como una vacuna, que nos va a salvar, ¿no? Dice, el que entiende el arte es Nietzsche, y por Schopenhauer, claro, pero Nietzsche es el que entiende el arte, y el arte no salva, no salva. No es un método para reconciliar, se arrepiente de haber escrito el nacimiento de la tragedia, porque dice, este libro no lo habría dado a la imprenta, pero pues siempre se tiene cierta, así me mueve mi primer libro, pero es una mierda. Nietzsche lo dice, de su propio libro, dice, ¿por qué? Porque apesta a Hegel, porque cree que Dionisos y Apolo juntos dan una síntesis maravillosa que es lo trágico.
es posible que yo haya dicho eso. Sin embargo, tiene un valor, que es el de la ciencia. Y para la compañera que es microbióloga, hay que recomendarle la lectura de ese libro. El nacimiento de la tragedia, si no es que ya lo leyó, es una crítica a la ciencia, pero tremenda, así profundísima. Más que todavía es medio hegeliano ahí, Nietzsche. Habla de lo trágico como, no es una conjunción entre Apolo y Dionisos. Lo trágico es que es lo real. Es el mundo tal como es. Y el hombre, el ser humano está frente a él, despavorido, asustado, dolorido. Están muchas cosas el ser humano. Pero esa es la lucidez. Lo quieres así, cuando se le revela el eterno retorno, a Nietzsche dice, así quieres el mundo tal como es. Le dice el enano, así el demonio en el oído. Se va a repetir eternamente, así lo quieres. ¿Y qué es lo que hace? Primero, en el aforismo ese, primero se tira al piso y rechina los dientes y llora y dice, no es posible que no tenga sentido, que todo esté dando vueltas. Hay un movimiento así increíble, ¿no? En ese aforismo. O no pensarías que soy un Dios, que yo soy realmente el Dios que no quiere cambiar el mundo, sino que te dice, ámalo tal como es, ámalo, así, ámalo tal como es este mundo. No es resignación, es amor fati, amor a la fatalidad, al destino. Y se abre toda una posibilidad diferente. Oye, los taoístas también traen algo así, ¿no? Pues el taoísmo tiene su proximidad a todo esto. Sí, claro que sí. Hablas de esta cuestión de la religión salva. Sí. Para distinguirlo con el arte y de acuerdo a lo que lo que has venido planteando, evidentemente el arte una relación artística con el mundo o una relación con la obra de arte, entendida también como experiencia estética, es confrontación y comunión entre el deseo y la realidad, y que es posible y es momentánea. No sé, lo plantea a manera de pregunta. Si la religión en alguna de una de sus principales o características es salvar, en la cuestión del arte es confrontación o comunión entre uno y el mundo. Y no necesariamente se tiene que hablar de conciliación, ¿no? Por el otro término que dices tú, que no necesariamente, o no cabría allí, pero sí confrontación, comunión, siguiendo en este caso también particularmente a Nietzsche. Sí, la religión quiere amar, porque ya decidió que el mundo es espantoso. O sea, que tú existas es una desgracia. Que uno exista, no tú. Que uno exista es una desgracia. Y que pues, hay que salvarse, porque la vida no vale nada, como en Irapuato, por ejemplo. Esa es la religión, y el deseo de la religión es que no sufras, ¿no? Que no sufras. Que si te portas bien vas al cielo, que es muy legítimo. O sea, yo no tengo nada en contra de eso. Pero no se puede hacer filosofía con esa idea. Porque el arte, y lo dice Nietzsche en alguna parte, dice, el arte es celebración. Ante el hecho, también es por lo que se pelea con Schopenhauer. Porque le dice, tú eres ateo, pero eres cristiano por tu moral. Porque te parece que no debería ser el mundo así. Si el mundo es dolor, el universo, o sea, son efímeros los momentos en los que habría dicha o buena suerte o algo hermoso, así son contados los momentos de una vida.
Y bueno, contadísimos en muchas vidas, lo que sería hermoso. Ayer vi una película de Gael García Bernal, donde yo no sabía que dirigía Gael, y es una película que no es tan mala. Y el momento más glorioso lo hace la señora haciendo mole. O sea, es una vida desastrosa, el marido le pega, es un borracho, los hijos son marihuanos, uno le sale maricón, la mujer, la niña es bien prostituta, en fin, todo es horrible, todo es sórdido, pero sabe hacer un mole, la señora, y además dice, no, es que esto es perfecto. Bueno, es como si la religión te dijera, todo esto es un baño de lágrimas. Te pusiste ¿Ya quieres cortarle? ¿Tú, Brenda? No, ¿sí me oyes o no me oyes? Ahí está. Ah, ya. Bueno, yo ya nada más. Gracias. Sí. Ya tenía rato aquí levantando la mano, hasta levanté la mano ahí por los participantes, así a ver si alguien me pega. Perdón, porque ahorita me sacó el internet y me acabo de conectar. Me conecté con el celular. Y bueno, yo veo que está muy interesante todo esto. Y también yo misma tengo preguntas, pero ya nos pasamos 50 minutos de la hora establecida. No sé si quieran continuar un poquito más o ya le cerramos. A las 10, 5 minutos, 8. Okay. O sea, tú puedes hacer tu pregunta y le contesto ahorita a Raúl, que era lo que estaba diciendo ahí, que... Bueno, yo creo que, bueno, si aguantan los demás, ¿están de acuerdo también? Porque ya que siento que usamos mucho tiempo. Pero bueno, es que ha estado muy interesante, Sergio, gracias. Es que tiene que ver con esto que está comentando también Raúl, y bueno, con lo que yo he venido reflexionando desde el inicio, también con la participación de Vicky, sobre, bueno, nuestras conceptualizaciones de ciencia, arte, filosofía, religión. También, bueno, son abstracciones. Como tú decías al principio, la mujer no existe. De hecho, entonces tampoco la ciencia, la filosofía, la religión y el arte como abstracciones no existen. Y en ese mismo sentido, tampoco podríamos definir o seguir defendiendo ese concepto positivista de la ciencia que pretende defender un solo tipo de método de investigación, porque el proceso vivo de la investigación como tal implica seguir diversos caminos, no solo uno. O sea, en este sentido, aquí me sumaría un poquito a una invitación que yo sentí de Vicky a repensar lo que estamos hablando en la actualidad sobre la ciencia, porque incluso la situación que estamos viviendo ahorita, que nos mantiene comunicados electrónicamente, no físicamente, nos demuestra que pues la ciencia no las puede todas. Ya ni los mismos científicos quisieran defender esa idea en la preocupación de que, ¿y ahora cómo le hacemos, no? Ya no hay una visión tan utilitarista, así como tú dices, porque tampoco la ciencia se ha dado cuenta que no lo puede controlar todo, por un lado. Y bueno, y por otro lado, ya metiéndonos a esta discusión a la que entré sobre la religión, o si la religión pretende salvar y el arte no, me preguntaba si viéramos, así como tú invitaste hace rato a considerar el término de tragedia en su sentido de significación de la palabra, si también viéramos la idea de religión en su sentido etimológico, y pensáramos más allá de la institución, en ese religare, no pensar entonces la religión como esta promesa de la salvación, sino la posibilidad de reencontrarnos en esa religación que pretende incluso el mismo arte. Bueno, no sé si lo pretenda, pero que sucede en tanto al acto simbólico, que es una especie de reencuentro, ¿no? Una conexión con uno mismo a partir de la obra, pero con lo que ya traemos nosotros. Y entonces, o sea,
no creo que la religión fuera del sentido institucional, digo, podríamos irnos, por ejemplo, a los grandes místicos que superaron la institucionalidad o se salieron incluso de la forma de religiosidad institucional, incluso llegaron más al área del arte, ¿no? Tenemos a grandes místicos que son grandes poetas, también pintores o músicos incluso. Entonces, este punto que sí me causa ruido de pensar que la religión solo ofrece salvación, cuando en realidad, si la vemos en su sentido original, pues es también una posibilidad de reencontrarnos como sucede en el mismo arte. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Eso hay que cuidarlo muy bien. Hay variedades. Se puede hablar de una ciencia, o sea, la ciencia del Renacimiento no es la ciencia moderna. Entonces, de hecho, Newton está un poco a la mitad ahí. Las religiones, y para conectar con lo que le estaba diciendo a Raúl, piensa que por ejemplo, la religión griega es una religión de la fiesta, de la celebración, así de que no quiere salvar. O sea, la religión griega es, pero qué hermoso es estar vivos, ¿no? Qué bueno es ser mortales. Es más, valoramos nuestra vida porque somos mortales, ¿no? Y eso es religión. Entonces, claro que tienes toda la razón al tener más cuidado, ¿no? De decir, bueno, la mayoría de la ciencia o la ciencia dominante o institucionalizada, esto es lo que busca la religión salvacionista, monoteísta, y en ciertos periodos busca esto, y sí, hay que matizar, por supuesto. Regañiza aceptada, me parece que sí, que el problema sigue siendo un cierto modo de entender la filosofía que o bien la jala hacia la ciencia, que es una manera pues muy anglosajona, es la filosofía entendida así como análisis del lenguaje, que la jala a la ciencia, o bien la jala a la religión, las religiones o la religión salvacionista por el lado de la hermenéutica. O sea, tanto como hermenéutica como analítica, la filosofía no es lo que podría ser. Entonces podemos decir, ¿y es filosofía la filosofía analítica? Pues sí. ¿Y es filosofía la hermenéutica? Pues sí. ¿Y es filosofía lo que hace Nietzsche? ¿O es arte? No, yo diría, esta, la de Nietzsche, esa es la filosofía. Lo demás es ciencia o es religión. Entonces habría que, pues así, ¿no? Es muy fácil de echarme un taco de lengua, pero o sea, hay que probarlo, ¿no? Hay que decir, a la filosofía se la ha hecho sufrir por la religión durante miles de años o 1000 años, y ahora se le hace sufrir por la ciencia. Y no entienden la especificidad de la filosofía. ¿Cuál es? Pues esta estuvo muy cerca de definirla bien Spinoza y Nietzsche, y todos los que han seguido, Bataille, Deleuze, o sea, Foucault, o sea, esos tipos, dices, Rosset, o sea, dices, y de los italianos, Espósito, Agamben, o sea, hay corrientes, o sea, claro que no existe la filosofía, pero hay corrientes reconocibles, y tú dices, esta es muy interesante, pero no es filosofía. Esta también es muy interesante, pero no es filosofía. Esta puede que no sea tan interesante, pero es la filosofía, en su origen, en Sócrates, en los presocráticos, ahí está. Ahí es donde la puedes reconocer. Y algo parecido es en el caso del arte, es más complicado porque no se trata de que haya una corriente idealista y una corriente materialista en el arte,
O sea, en filosofía están mucho más identificables estas corrientes. En el arte no, o sea, como que hay ismos. Tú puedes, por ejemplo, decir, todo el arte es surrealista, en el fondo. Es lo que decía Magritte. René Magritte decía, pues yo no soy surrealista, a menos que entendan que todo el arte es surrealista. O sea, no es una escuela, no es una corriente ahí, no, es el modo de entender el arte. Es surrealista, o sea, es un real encima es un surreal, es un no sobrenatural, que sea religiones, ¿no? Es sobre lo real. Además en francés, real, y la palabra real es muy así, como, muy sonora, ¿no? Entonces, tú puedes decir, en el arte también hay corrientes, pero es más difícil encontrarlas, ¿no? Porque hay como escuelas y como, y se van sucediendo. Por ejemplo, los tipos estos del jinete azul, que eran 4. Y que nosotros somos, ¿sí? ¿Y ustedes cuál es su onda en el arte? Pues somos el jinete azul. Paul Klee y ellos eran los expresionistas alemanes, pero eran unos. Era Egon Schiele. O sea, tú dices, pero que realmente que hay en el arte que permite juntar una cosa tan diferente con otra. En filosofía, pues son discursos encarnados en dispositivos, ¿no? Pero en el arte, casi cada artista y tiene diferentes fases. O sea, no puedes decir que el arte, por comodidad lo haces, ¿no? Pero estás pensando en algo. O sea, para ti no es arte. A mí me gusta mucho la música barroca. Y sin embargo, oigo la música contemporánea, la electroacústica, por ejemplo, y digo, está más cerca de lo que sería mi idea del arte que el barroco. Sin embargo, me gusta y lo oigo mucho todo el día. Oigo música barroca y renacentista. Me duermo con música renacentista, pongo a Palestrina para dormirme, para soñar con los angelitos. Pero no es, el arte es algo mucho más exigente, o sea, le dio mucha risa a un amigo de mi hijo porque le dije, esta música me gusta mucho, lo malo es que exige mucha atención de ti. Y se murió de risa. Dijo, ¿cómo? ¿Para ti el arte tiene que ser entretenimiento o no pensar en él? No, no, bueno, estoy diciendo que el problema es que si pones esta música y hay gente y hay una fiesta y estás platicando, pues no te deja. Estás oyéndolo, te impone silencio el arte, te impone silencio. Te quedas así como, pues yo pienso, ¿tú qué piensas? Para chingar, yo no sé qué pienso. Déjame gozar este momento, déjame pensarlo, lo que está pasando ahí. Eso sí es como muy, ahí hay arte, cuando te hace pensar, cuando ni lo oyes, o sea, no hay peor música que la música de fondo, la música de elevador, la música de supermercado, o sea, esa porquería que verdaderamente la odias a los 3 segundos de estar en un supermercado, en una plaza, porque, o sea, esa música es ofensiva, es algo que debería prohibirse. Yo los fusilaría. Bueno, Pero ok. pues sí, es eso. Oye, Bueno, ¿no hay umbrales entre el arte y la filosofía? O sea, como por ejemplo un ensayo literario como los de Montaigne o los tuyos, este, ¿no sería algo que está entre el arte y la filosofía? Y de la misma manera, ¿no podría haber algo entre la ciencia, el arte, o sea, como intersecciones? Pues digo, muchas gracias por la flor, pero es lo que menos te preocupa, ¿no? O sea, tú tienes un problema y tratas de aproximar así como muchas. Las fuentes de invención para la ciencia, para la filosofía o para el arte son variadísimas, ¿no? O sea, tú puedes sacar cosas de cualquier, o sea, ahorita que entró Brenda, les estaba contando
la película esta de García Bernal, ¿no? De Gael. Y Sí, que claro. tiene una cosa maravillosa que es, pues ese es el mole, ¿no? O sea, son fuentes de invención que realmente lo último en lo que uno piensa es que sí son legítimos para la ciencia, pero no son legítimos para la filosofía y no mucho menos para el arte. Entonces, pues no, o sea, como que dices, son otras cosas. Lo que yo digo es, el arte es ponerse, no poner manos a la obra, sino ponerse en manos de la obra, porque la obra quiere algo, la obra quiere algo, el lenguaje quiere algo, que no es lo que yo quiero. Entonces, es como, en política está clarísimo, ¿no? Es pasar del yo individualista al nosotros colectivo. Y es como pasar del yo al super yo moral. Y el artista puede llegar al super yo, pero con una vuelta por el ello. En el ello te puedes perder. El ello quiere otra cosa que no quiero yo. Eso lo decía Barthes, muy bonito. Mi cuerpo quiere otras cosas que yo. O sea, lo que quiere el cuerpo, y eso lo dijo Spinoza también, el cuerpo, el ello, quiere otras cosas, no lo que yo creo que quiero. Y mucho menos lo que sea para todos, inclusivo. Ese, hasta el lenguaje es así como, ay, espérate, o sea, sí. Es como el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti. ¿Cómo que es un mandamiento? Yo estoy enamorado de 400 prójimas. O sea, sí, las amo. Y no es un mandamiento. O sea, me dicen, ámame a mí. Oh, quítate, Coco, te voy a amar a ti, ¿no? O sea, no, a fuerzas, sin un besito. Pues no, es algo así, ¿no? Es como, o sea, el arte consiste en ponerse en manos de la obra, sea lo que quiera la obra, sí, pero que realmente sea la obra, no vas a hacer como que la obra quiere esto y hago una porquería aquí. No, pues, no, tampoco, ¿no? Uno la riega ahí. Ujú. Ok. Bueno, pues. No, Bueno, pues yo ya, creo que son las 10 y feria. ahora sí ya 10, nos 8. pasamos un poquito más de la hora. Yo creo que pues estamos muy agradecidos, Sergio. Nos has dejado picados. Tenemos que programar otras sesiones. Sí, claro, con todo gusto. Nos dejas con muchas preguntas, yo creo que todavía, y bueno, ya veremos cómo hacemos una convocatoria para otra conversación como esta, Claro que de sí. 2 días, pero bueno, tal vez pudiéramos hacer una especie de taller o algo más amplio que permita seguir discutiendo entre todos. Vemos que tenemos bastante público contigo. Muchísimas gracias. Hay mucha riqueza. Las intervenciones son buenísimas. De lo Sí. que han podido hablar es muy Sí, muchas bueno. gracias a todos los participantes. Los esperamos en las siguientes. Les mandaremos la información de Sergio. También por ahí tenemos otras actividades que estaremos publicando en nuestro Facebook. Y bueno, pues ahorita agradecerles a todos su participación. Por ahí también verán, ya tenemos algunas personas que nos pidieron las constancias, se las vamos a mandar por correo. Y pues las 2 conferencias van a estar en YouTube a la próxima semana para quienes quieran retomar y seguir sacando nota, porque hay muchísimo más que discutir. ¿Cómo van a aparecer las conferencias? Así del tema. Con el tema de la conversación, Ok. Así educación estética, bueno, conferencia con Sergio Espinosa Proa, ok. sobre, o sea, va a aparecer con tu nombre, y sobre educación estética y filosofía del arte. Perfecto. ¿Sí? Muy bien. Bueno, gracias a todos, seguimos en Muchas comunicación y bueno, se guarda esta grabación. Queda bien grabado, muchas gracias. Gracias. Bye, bye. Gracias. Gracias, Muy Leonardo, bien. gracias, Raúl, gracias, Daniela. Gracias. A todos, gracias, Angelina. Gracias. Gracias, Hugo. Gracias a todos. Bye. Bye, Raúl. Hasta Te luego, tengo que Brenda. hablar.
Mucho gusto volver a verte ya después de tantos años. Sí, necesito platicar contigo. Mañana te mando.